Bien, entonces donde habíamos quedado antes es en esto de monitorear la variable independiente, perdón, dependiente, porque la variable independiente, volumen o presión, la va a monitorear y controlar el ventilador. Para esto voy a tener que ir a seleccionarla yo cuando seteo el ventilador. ¿Quiero que vaya por presión o quiero que vaya por volumen? Esto va a tener que ver con la situación clínica del paciente, más que nada. Y acá lo que ven en esta otra curva, que es la curva de flujo, acá lo que están viendo son flujos más lentos o más rápidos, ¿sí? Si yo tengo un flujo inspiratorio que sube rápido, pero que tiene un tiempo inspiratorio más lento, voy a probablemente meter más volumen. Porque si yo hago esto, mírenme respirar a mí. ¿Me ven en pantalla? ¿Se ve? Ahí Sí, tuve sí. un flujo inspiratorio acorde, no tengo sed de aire, pero fue un poco más lento al final. Por lo tanto, metí más aire. ¿Por qué? La velocidad de flujo en el tiempo me va a dar el volumen. Flujo, es decir, la velocidad con la que va el auto. Por el tiempo en el cual yo le estoy seteando que entre aire, me va a dar la cantidad de aire que efectivamente entra, que es el volumen. Flujo por tiempo es volumen. Entonces yo tengo que setear la velocidad de flujo y tengo que setear el tiempo inspiratorio, que en un adulto no puede ser nunca o casi nunca menor de un segundo. Ustedes no pueden ingresar aire por menos tiempo de un segundo. Y si el flujo es muy rápido, si lo que hice fue esto, miren, fue rápido, pero no entró casi nada de aire. Fíjense cómo acá la montañita es más chica. En esta otra gráfica que tienen de este lado, tienen una ventilación controlada por volumen. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque la presión va cambiando en cada ciclo. Miren, en el A teníamos 25. En el ciclo siguiente tenemos 23, qué sé yo. En el ciclo siguiente tenemos casi 30. ¿Ven cómo va cambiando la curva de presión? Que acá es medio parecida y acá va cambiando. La curva de flujo en este caso es un flujo cuadrático, es un flujo que empieza rápido, se queda ahí, sigue soplando lentito y después sale. Esa es una curva de flujo cuadrática. Casi no se usa ya, pero en algunos ventiladores la usan. Y fíjense cómo va a cambiar, el volumen no cambia, el volumen siempre es el mismo. Le estamos metiendo 500 mililitros de volumen en cada ciclo. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál? Porque tengo que mirar qué dice el ventilador que controla. Y después voy a mirar las curvas. La que es siempre igual es lo que el ventilador está controlando. Porque siempre va a ser igual, porque yo la programé, es como programar el lavarropas, es lo mismo. Entonces, a ver. Acá el volumen es constante, pero la presión no. Es ventilación controlada por volumen, porque el volumen es lo que el ventilador controla. Acá, la presión es constante en el otro gráfico, pero el volumen no. El volumen varía. Por lo tanto, lo que está controlando el ventilador es la presión. Ventilación controlada por presión. Como regla general, el ventilador en cada ciclo solo puede controlar una cosa, o la presión o el volumen. Eso no quiere decir que yo no le pueda poner alarmas para que me avisen si esto se altera. Se imaginarán que yo lo puedo tener controlado por presión, pero si yo no le pongo una alarma de volumen mínimo, si el paciente se desconectó del respirador, no me voy a enterar hasta que no caiga la presión. O si la presión aumentó mucho y no entró nada de aire, no me voy a enterar hasta que el paciente no sature 40. Por ende, hay alarmas que ustedes, cuando vayan a la práctica, van a anotarse qué ventilador vieron, qué alarmas tiene, le van a preguntar a los enfermeros o al instructor que esté con ustedes qué modalidad tiene ese paciente para que ustedes puedan ir detectando cositas, ¿sí? Mínimas, básicas, y puedan entender
qué es lo que el ventilador está controlando y qué tienen que ir a mirar ustedes o qué van a ir a mirar los enfermeros de la sala. Esta es una curva de un ventilador viejito. Es un Neumoven Graph, que era un viejo respirador, pero ¿por qué las pongo? Justamente porque este ventilador era como el Falcon de las terapias en una época. Muchos pacientes tenían este ventilador que se fabrica en Argentina, que se conseguía fácil, entonces puede ser que todavía lo sigan viendo en algunas terapias, depende del hospital al que les toque ir. Y fíjense que el ventilador les dice un montón de cosas en la pantalla. Miren, primero lo primero que les dice en qué modalidad está, si presión o volumen. O sea, ya se los dice el ventilador. Modo, ventilación controlada por volumen. O sea, todos los ventiladores les van a decir en qué modalidad están. Eso seguro. Segundo, acá están viendo la curva de presión y la curva de flujo. No están viendo la curva de volumen. Solo están viendo la de presión y la de flujo. ¿Por qué no están viendo la de volumen? Porque el volumen es lo que el ventilador controla. Si yo le puse X cantidad de volumen, ese volumen va a entrar siempre. ¿Sí? Les está midiendo la presión que genera ese volumen dentro de la vía aérea. ¿Sí? Y les está mostrando cómo es el flujo, como esa ondita cuadrada que vieron hace un rato. Y acá ven cómo el flujo llega a cero. ¿Ven? El flujo inspiratorio llega a cero, hace una pequeña pausita, que nos da información esa pequeña pausita, pero que no la vamos a ver ahora. Y luego este flujo sale de la vía aérea, del tubo endotraqueal, pi, 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 y vuelve a cero. Les dice unas cuantas cosas más. Por ejemplo, que la fracción inspirada de oxígeno es del 40%, que el tiempo inspiratorio es de 0,9 segundos, que la relación entre la inspiración y la expiración es de 1,3 casi. Y esto lo hablamos. ¿Se acuerdan que dijimos que para tener una buena constante de tiempo y que el pulmón se vacíe, teníamos por lo menos que tener 2 a 3 tiempos expiratorios por cada fase inspiratoria? ¿Se acuerdan que hicimos el dibujito en el pizarrón? Por eso cuando el paciente tiene taquipnea, lo que se achica es el tiempo expiratorio. Por eso es importante que ustedes, cuando van a ver un paciente, miren qué frecuencia está seteada, pero también comparen con la frecuencia real del paciente. Porque el paciente puede disparar el ventilador. Entonces, si el paciente dispara el ventilador, lo que se me va a achicar es el tiempo expiratorio, porque cada uno de estos ciclos que están acá se van a empezar a acercar. Entonces no me va a quedar tiempo para exhalar. Y ahí es donde tengo riesgo de atrapamiento aéreo. Acá tienen otra pantalla en otro modo. Fíjense, les dice presión control, eh, presión control ventilation, es PCV. BCP es lo mismo, ventilación controlada por presión. ¿Sí? Y acá, fíjense que cambió la curva de flujo, es la que yo les había mostrado antes, que empieza siendo rápido y después va inflando el globo despacito. Va cayendo ese flujo inspiratorio. Esta forma de entrega de flujo es más parecida a como respiramos normalmente. Por eso es que les va mejor a los pacientes que tienen esta curva de flujo que se llama flujo desacelerado. Se llama desacelerado porque empieza rápido y luego va bajando, como inflar un globo, exactamente igual. Si no lo pueden visualizar bien, prueben inflar un globo alguna vez y van a ver que yo empiezo inflando y hago mucho flujo, mucha velocidad de aire. Y luego cuando ya está inflado necesito soplar más lento, porque ya está inflado. Le estoy metiendo más aire, sigo metiendo aire, pero más lento. Durante todo el ciclo inspiratorio, en la ventilación controlada por presión con flujo desacelerado, el paciente le va a entrar aire. El tema es que primero va a ser rápido, empiezo a soplar para inflar el globo y luego que el globo ya no me ofrece casi resistencia, soplo más lentito y lo sigo inflando. Cuando corta el tiempo inspiratorio, deja de entrar aire y va a abrir la válvula para que el aire salga, como cuando yo soplaba a través del tubo endotraqueal. Esa sería una curva de flujo desacelerado. ¿Por qué? Porque yo no puedo respirar de otra manera fisiológicamente que no sea con esa forma de curva de flujo.
¿Se entiende? Y también van a tener las presiones, acá tienen la concentración de oxígeno seteada y la real, que a veces hay uno o dos números de diferencia, porque ese es el sensor de oxígeno que tiene la máquina, más allá de lo que yo le seteé para que le dé al paciente. Piensen que ventilar un paciente no es ventilarlo con oxígeno al 100%, porque se va a producir atelectasia por reabsorción. Lo ponemos al 100 al principio y lo vamos bajando a medida que tenemos la saturación, el estado ácido base, la presión de oxígeno en sangre arterial, el pH. Rápidamente tenemos que bajarlo lo más que podamos para que no lesione ese pulmón, para que no haya telectasias por reabsorción, porque nosotros respiramos 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno. Y acá si le ponemos oxígeno al 100% no le estamos poniendo nitrógeno, solo oxígeno. Ahora miremos estas curvas. Y acá tenemos algo que antes no teníamos. ¿Qué tenemos ahora que antes no teníamos? El tiempo, Tenemos el tiempo y ¿qué más? ¿Qué vemos acá que no veíamos antes en esta curva? En la curva de presión, que quizás se ve más fácil acá, entre esta y esta. una constante, No, fíjense, acá tenemos una pequeña mosquita antes de que empiece a entrar el aire que acá no la tenemos. Esa pequeña mosquita es un pequeño esfuerzo que hizo el paciente. El paciente hizo te chupé un poquito de aire del circuito, apenas. Un poquito de esfuerzo con el diafragma. Cayó un cachito la presión, fíjense que se va para abajo. Es negativa esa presión. Y nosotros respiramos a presión negativa. Ese pequeño esfuercito del paciente, el ventilador lo asistió con un ciclo. No es el ciclo que yo le dije al ventilador que le dé, qué sé yo, no sé, 15 por minuto. Es uno que el paciente le dio información al ventilador, el ventilador fue lo suficientemente sensible para entender esa información, porque yo lo programé para eso, y dijo, ah, bueno, quiere respirar, soplale un ciclo. Esto que nosotros vemos, esta mosquita que nosotros vemos ahí, que es un esfuerzo del paciente, define ya no solamente si es volumen o presión, sino que lo que me define es, ¿el paciente disparó el ventilador o se disparó por tiempo? Todos los ventiladores actuales tienen un comando que se llama asistido controlada, que es esa A/C. Esa nomenclatura A/C, que es asistido controlada, implica que el paciente le vamos a dar información a la máquina para que cuando el paciente haga un mínimo esfuerzo, la máquina lo asista. Por eso se llama asistido controlada. Ahora, ¿con qué lo asiste? Lo asiste con el ciclo que yo le dije que haga. Fíjense que los ciclos son iguales. Tienen la misma presión, tienen el mismo volumen y el mismo tiempo inspiratorio. Solo que está la mosquita o no está la mosquita. Acá está la mosquita, acá no está, pero este ciclo es igual a este. Este ciclo es igual a este. Este ciclo es igual a este, o casi. Esta posibilidad que tiene el ventilador hace que el paciente pueda usar un poquitito de sus músculos y no se le atrofien tanto durante la ventilación mecánica. El objetivo es que el paciente tiene esfuerzos respiratorios porque su bulbo raquídeo está funcionando. Acá no hay bloqueo neuromuscular, acá hay sedación nada más. Entonces, el paciente puede pedirle al ventilador, esa sería como la definición casera, puede pedirle al ventilador un ciclo. En el medio de los que yo le había seteado, si yo le puse 10, capaz que voy a controlar la frecuencia respiratoria de este paciente y tiene 18. Por eso es importante controlar la frecuencia del ventilador y la del paciente.
Ya no hay ventiladores que tengan ventilación controlada, o sea que el paciente no pueda hacer nada, como había antes. Ya no hay. Si nosotros necesitamos que el paciente no haga ningún esfuerzo, le vamos a tener que dar drogas para que no pueda hacerlo. Pero no lo podemos manejar desde el ventilador. El ventilador siempre va a tener un grado de sensibilidad, o sea, de capacidad de responder, de leer esto que el paciente está haciendo y darle un ciclo ventilatorio igual al que yo había seteado. ¿Cuál es el riesgo acá? El riesgo es que el paciente se despierte mal y entre en taquipnea, porque el ventilador le va a dar todo lo que el paciente pida. Entonces acá puede ser que nosotros setemos 16 de frecuencia respiratoria y cuando vamos a ver el paciente tiene 35 de frecuencia respiratoria. Entonces ahora entra en alcalosis respiratoria porque está taquipnéico. Le va a subir el pH, le va a bajar el dióxido de carbono porque el paciente está hiperventilando. ¿Se entiende el concepto de hiperventilación? Hiperventilar es aumentar o bien el volumen o bien la frecuencia respiratoria. Y esto va a comandar cambios en el pH y cambios en el dióxido de carbono. Como ven, ventilar un paciente todavía ni siquiera sabemos qué tenía el paciente. Todavía tenemos que saber un montón de cosas previas. No es fácil. Para que el ventilador trabaje con todo lo que tiene que trabajar como si fuera un ciclo respiratorio fisiológico, no me alcanza con decirle que tenga volumen o que tenga presión. Tengo que decirle cuánto tiempo dura la respiración, cuánto tiempo dura la inspiración, cuánto tiempo dura la expiración, cuándo tiene que ciclar de inspiración a expiración, cuándo me abre la válvula para que el aire salga, cuánto tiempo me deja el aire adentro, con qué presión o con qué volumen, y si tiene o no tiene PIP. Que la PIP yo la puedo poner tanto en modos controlados por presión como en modos controlados por volumen. En ventilación controlada por volumen, si bien yo no voy a setear la presión inspiratoria, sí voy a setear la presión expiratoria. Esas variables, todas esas cosas que yo les acabo de decir que se llaman variables, son las famosas variables de fase. Y es todo lo que todo lo que el ventilador junta, toda esa información, y a partir de ahí se construyen los modos ventilatorios. De este cambio en las variables de fase van a cambiar los modos. Por ejemplo, si yo al ventilador le digo que solo dispare por tiempo y no le pongo ninguna sensibilidad y tengo el paciente totalmente bloqueado como en una anestesia general, el ventilador va a tener un modo controlado. Si yo a este ventilador le digo que dispare por tiempo, 15 veces por minuto, pero además le digo, toma 1 litro de sensibilidad. O sea, si el paciente chupa un poquito de aire, dale otro ciclo. Ahí lo tengo en asistido controlada. Está controlado el tiempo inspiratorio y expiratorio, que va a ser la deducción de los diferentes tiempos inspiratorios, y también la cantidad de aire que va a entrar. Por eso es asistido controlada, porque si bien asiste el esfuerzo, lo asiste con lo que yo le seteé que dé. Y hay modos en los cuales yo lo único que le digo es cuándo cicla de inspiración a expiración y con cuánta presión máxima trabaja de apoyo. Y esa es la presión de soporte. Como ven, la integración de estas variables de fase definen el modo ventilatorio. Parece muy complicado, pero cuando uno se familiariza en el día a día con los modos ventilatorios que se usan en su terapia, resulta mucho más fácil. Es un entrenamiento, como todos los entrenamientos, como mirar un monitor. La primera vez no entendemos nada, hay un montón de curvas de cosas raras y 1 año en terapia y me decís qué arritmia tiene, qué pasó con la tensión arterial, por qué el saturómetro no está sensando bien o cosas por el estilo. Esto es entrenamiento puro, como cualquier otra situación en la cual yo tengo que aprender a mirar. No van a aprender a mirar acá. Acá van a aprender qué pueden llegar a ver cuando vayan a la práctica. Entonces,
La variable tiempo, ¿sí? Me va a decir cuánto tiempo inspiratorio va a tener el paciente. Fíjense, tiempo inspiratorio, empieza a soplar, empieza a soplar, empieza a soplar, tuki, 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 tuki. Como meto aire dentro del pulmón, va a subir la presión adentro de ese pulmón. Ya ahora la sostengo esa presión, no la supera. Ven que no supera la presión que yo seteé. Por más, va a empezar a meter menos aire para no aumentar la presión, para no hiperinsuflar ese pulmón. ¿Sí? Si no se entiende, me paran. Y luego va a abrir la válvula para que se produzca el tiempo expiratorio, que primero también va a salir rápido el aire y después le va a costar un poquito más. ¿Cuánto tiempo expiratorio va a haber? Hasta el próximo ciclo inspiratorio. Entonces, por definición, yo seteo el tiempo inspiratorio en la máquina y el tiempo expiratorio, por definición, es lo que queda entre dos tiempos inspiratorios. Es decir, inspiré, exhalé, pero si ya viene otro tiempo inspiratorio antes, no voy a terminar de exhalar. Hay que darle tiempo, como dije al principio, al aire para que entre, se distribuya y salga. No puedo manipular el tiempo expiratorio en estas modalidades. Solo puedo manipular el tiempo inspiratorio y la frecuencia. Por eso tengo que estar tan atenta a que la frecuencia seteada y la frecuencia del paciente sean más o menos la misma, para que no me achique el tiempo expiratorio. Porque si no, se produciría lo mismo que se produce en una taquicardia. Tengo tanta sístole que no tengo diástole. Acá tengo tanto tiempo inspiratorio que me queda chiquito el tiempo expiratorio. Y eh, esto le va mal al paciente si pasa esto, porque va a tener atrapamiento aéreo. Entonces, acá tenemos lo mismo. Acá, donde ven la flechita verde, aparece lo que llamamos disparo, que yo les venía diciendo. El disparo es eso que hace nuestro bulbo y que en este caso, como no lo está haciendo nuestro bulbo, lo va a hacer el ventilador. Yo le voy a decir 10 respiraciones por minuto. Bueno, cada 6 segundos va a haber un ciclo. ¿Se entiende? Si son 12, va a ser cada, no sé, 5. Y si aumenta, cada vez va a ser más cerquita. Si yo le doy 20 de frecuencia, 60 dividido 20, voy a tener uno cada 3. Cada vez se me va achicando más el tiempo expiratorio. El disparo en el ventilador lo pueden encontrar en la bibliografía como gatillado o como trigger, ¿sí? Gatillado es la traducción de trigger. Acá aparece algo que es la variable límite, que es el límite de presión que yo le digo que llegue el ventilador. Llega hasta acá porque estamos en ventilación controlada por presión. No subas más la presión que esto. ¿Vas a seguir metiendo aire? Sí, pero no superes la presión. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer para no superar la presión? Disminuir el flujo. ¿Se entiende? Voy a soplar más suave para no aumentar la presión. Es un montón. Yo sé que es un montón. Y el viernes que viene, cuando nos veamos de nuevo, van a venir viendo la clase grabada, no esta, la que está grabada en el campus, y van a venir con preguntas, porque esto no es tan simple, pero yo quisiera que pudieran ir a la práctica e identifiquen estas cosas en el ventilador. Sepan qué botoncito tienen, qué teclita tiene cada cosa. Y si se pueden parar con un enfermero o enfermera y que les diga estas cosas, sería genial. Si no, se lo preguntan a su instructor o instructora. Y acá, donde termina de ser azul la curva y empieza a ser amarilla, es cuando cicla. Por eso está mal cuando en la terapia dicen el ventilador está autociclando. En realidad no está autociclando, está autodisparando. Porque ciclado es pasar del tiempo inspiratorio al tiempo expiratorio.
ciclamos, cambiamos en el ciclo de inspiratorio a expiratorio. Y por último van a tener la variable de fin de expiración, que puede ser cero de flujo y cero de presión, o puede ser cero de flujo y PIP. La PIP que yo le ponga, 5, 10, 18, dependerá del pulmón del paciente. Porque la PIP es una maniobra que hacemos, no es algo que nosotros nos venga dado por definición en el ventilador. Se la tenemos que poner nosotros como le ponemos la presión o le ponemos el volumen. Acá no me voy a quedar demasiado tiempo porque esto es como medio exquisito, pero quería mostrarle diapos que fueran distintas a la de la clase para que tuvieran dos lugares desde donde comparar. Por eso esto es de una clase y la que tienen ustedes tiene otras diapos que hablan de lo mismo, pero con diferentes palabras, para que ustedes puedan comparar situaciones y les resulte más fácil entender. Esta sensibilidad que nosotros le podemos poner al ventilador, normalmente la elegimos por flujo y es ese mínimo esfuercito que el paciente haga. Una chupadita de aire, una cosita. A veces ni siquiera es perceptible. A veces le pones la mano en el abdomen y ahí sentís como una caidita, un movimiento y nada más. Pero el ventilador lo registra. Si yo le digo cómo, el ventilador lo va a registrar y le va a dar al paciente un ciclo más. Eso es la sensibilidad. Entonces, si ustedes tuvieran que definir la sensibilidad, es una señal que le da el paciente al ventilador para que dispare un ciclo. Es una... Perdón, profe. Sí, decime, No, perdón que te moleste de vuelta. qué molestia. Ahí se me corta. No, no, seguí, seguí, ya me olvidé. Seguí, aparte se me corta. No. Bueno, por ahí anótatelo si te acordás después y me lo preguntás el viernes que viene. Bien, esto de la variable límite no los voy a volver locos. Acá están viendo cómo cicla, ¿sí? De tiempo inspiratorio a rápidamente el tiempo expiratorio, ¿sí? ¿Cuándo cicla? Cicla por tiempo el ventilador. Entonces yo el tiempo inspiratorio se lo tengo que poner en estos modos asistocontrolados, ventilación controlada por presión, ventilación controlada por volumen. En modo asistocontrolado yo le tengo que decir cuánto va a durar el tiempo inspiratorio. Por ejemplo, un segundo. Los ventiladores viejos tenías que ponerle el flujo y el tiempo, por ejemplo, como para que te ciclen. Ahora ya está, lo único que tengo que hacer es ponerle el tiempo yo. Acá tenemos el tema de la PIP, como más explicadito. Fíjense, yo acá tengo un ciclo cualquiera, sin PIP. O sea, aumento la presión, lleno el pulmón de aire, tuki tuki, acá está el pulmón con su alveolito hermoso gordito, llené todo esto de aire, dejo salir el aire, por eso es tiempo expiratorio, ven que acá lo tienen marcadito arriba, como tiempo expiratorio, y el alveolo vuelve a su posición de reposo, o al colapso, dependerá de cómo esté el alveolo. Si no tiene surfactante o tiene un distrés o le pasa algo a ese alveolo, se colapsará. Si no, volverá a su posición de reposo. Epa, esperen que se me fue al diablo la diapo. Quiero volver. Acá. Miren esta. Le puse la misma presión, ¿eh? Inspiratoria. Inspira, 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 inspira. Exhala, 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 exhala. Ops, pip. Presión positiva al final de la expiración. Fíjense que queda un cachito de aire, ese cachito que está dibujado acá. Esta presión expiratoria. Y miren, el alveolo se llenó de aire y se puso bonito y gordo. Cuando estoy exhalando, ¿cómo está este otro alveolo? Tiene un poquito de aire. No volvió completamente al reposo. Esta estrategia que se usa cuando el pulmón está dañado se llama abrir y dejar abierto. ¿Por qué? Porque en el ciclo siguiente, si yo tengo esto,
Miren bien, si yo tengo esto y a partir de esto tengo que volver a inflar el pulmón, va a ser más fácil porque está abierto ese alveolo, no se pegoteó, no se colapsó. Acá lo que estoy tratando de evitar es el colapso alveolar. Entonces yo voy a partir de un pulmón que ya está abierto ese alveolo, no tengo que hacer fuerza para abrirlo entero de nuevo. Por eso la estrategia se llama